Buenas tardes a todos. Pues ya hizo la presentación, soy la autoridad del Consejo del Pueblo originario de Cuautepec. Agradezco al diputado Héctor Díaz Polanco por la invitación para participar en este foro, a la doctora Consuelo, Sánchez y al doctor Juan Carlos Martínez por la presencia y por el apoyo que es importantísimo en este foro. Y al público general, muchas gracias por haber acudido a este gran llamado y creo que unidos debemos de estar todos para apoyar y seguir avanzando como pueblos originarios indígenas y afromexicanos. Sabemos que los pueblos originarios de la Ciudad de México, pues, tenemos las raíces indígenas, traemos en base a lo que descendemos de las poblaciones prehispánicas. Y en ese tenor, pues sabemos que reconocidos por las leyes estamos, pero el gobierno les hace falta un poquito, reconocernos un poquito más, darnos nuestra autoridad como corresponde en ese reconocimiento. Les voy a comentar como un dato muy importantísimo para nosotros y de gran relevancia, porque no toda la ciudadanía conoce la historia de Cuautepec. Yo me voy a enfocar al pueblo de Cuautepec, aquí estoy mostrando parte de la historia con nuestros libros, el video. Es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros como pueblo originario traemos los orígenes desde 1245. Eso es un dato súper importantísimo. ¿Por qué? Porque son los primeros asentamientos humanos sentados en lo que es la Sierra de Guadalupe. Ustedes saben que estamos, Cuautepec, enjollados en una cuenca que conforma toda la Sierra de Guadalupe y en medio está el pueblo de Cuautepec. Dentro de ese pueblo de Cuautepec está el Arbolillo. Es el lugar situado que es a donde primeramente llegaron pues los primeros orígenes humanos asentados en la cuenca de la Ciudad de México. Los nativos originarios de Cuautepec traemos una descendencia desde los chichimecas, desde los mexicas, desde los toltecas. Saben que fueron guiados los toltecas, los primeros que llegaron ahí fueron los toltecas que llegaron al área norte y específicamente se quedaron a establecerse en Tenayuca. Entonces, Tenayuca abarcaba parte de Cuautepec, antes se conocía que era parte de Cuautepec, Tenayuca. Entonces, los antecedentes del pueblo se encuentran en el Códice Granados Chapa y en el mapa Cincuenza. De ahí es el toponimio Cuautepec, donde aparece como pueblo y territorio pertenecientes al señorío de Azcapotzalco. Cuautepec en náhuatl significa Cuautli, águila, y Tepet, cerro. Entonces, unido significa cerro de águilas. Con esa palabra se conocía anteriormente como Cerro del Águila y era un sitio de ofrenda de Tlaloc, que los historiadores lo conocieron como Tepayocan, que significa lugar de pedernales. Como un dato importante, en el cerro del Chiquihuite, que es ese cerro que se le llamaba Tepayocan, se llevaba a cabo el adiestramiento de los guerreros águilas, de los primeros guerreros y caballeros águilas, donde se realizaba el encendido del fuego nuevo. Creo que esa historia es súper importantísima que muchos lo conozcan porque viene de la raíz. Existe un documento desde 1727 sobre el testamento de Andrés Juárez Cano, como cacique del pueblo de Cuautepec. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Andrés Juárez Cano? Porque él es descendiente de Isabel Moctezuma, quien tuvo un hijo llamado Juan Cano. Este casó con Elvira Toledo, una española, e inicia las familias descendientes Moctezuma, Carvajal, Viveros. Uno de los hijos de esta pareja se llamó Juan Evangelista Viveros, y de esa descendencia nosotros tenemos ese gran orgullo que la compañera Sofía Viveros Ortega trae ese linaje de descendencia de este cacique. Se les da ese dato importante para que tengan el conocimiento que aún existe.
los linajes en los pueblos. En los pueblos es importantísimo. ¿Por qué? Porque actualmente las autoridades no conocen nuestra historia, no nos reconocen como tal. Entonces es importantísimo, así como nosotros hemos llevado esta investigación histórica para nuestro pueblo y para llevárselas a todos ustedes y la conozcan, así cada pueblo hace lo mismo. Entonces, algunos pueblos y barrios originarios es imposible que prueben esto. ¿Por qué? Porque fueron colonizados y de esas tradiciones pues fueron modificadas y extinguidas sin nuestro consentimiento. Actualmente mantenemos tradiciones, usos, costumbres, pero se han ido modificando con el tiempo, con los embates de la urbanización, que como consecuencia nos quieren llamar pueblos urbanos. No sé si se han enterado que ya nos quieren cambiar los nombres a pueblos urbanos o pueblos históricos. Creo que por ese lado debemos de hacer un poquito de más historia. Sabemos que venimos heredando desde nuestros antepasados esa gran historia y no merecemos ese nombre como pueblos urbanos. El Consejo del Pueblo de Cuautepec, al cual presido, ha trabajado muy arduamente en el proceso del registro y el reconocimiento. Desde que salió la convocatoria, nosotros con el afán de dar cumplimiento al estipulado a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 31 de mayo del 2022, para constituir el sistema del registro de los pueblos y barrios originarios, ingresando nosotros la solicitud de registro el 29 de agosto como pueblo originario de la Ciudad de México, con la documentación correspondiente, la historia, los libros, el video. Independientemente de eso, es una labor que se ha hecho con el Consejo y el pueblo. Hemos trabajado de la mano. Conforme a los criterios solicitados de la CEPI, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, es lo que significa la CEPI, que nos está solicitando 13 criterios más. No entiendo por qué siguen solicitando más criterios si nosotros estamos demostrándolo con una carpeta histórica. Solicitaron referencias de la ampliación de la población indígena de los pueblos, específicamente de nuestro pueblo, de nuestro ciclo festivo, de las festividades principales, la autoadscripción, la continuidad histórica, el listado de nombres de agrupaciones existentes, el padrón ejidal, la información de datos personales de cada integrante del Consejo. Yo solo otorgué los míos. Yo creo que toda esa situación que nos están solicitando en la CEPI no es para que nos estén solicitando muchos documentos si lo hemos demostrado desde un principio. Independientemente a eso, lo último que entregamos fue una carpeta histórica con 8 folders, todavía le sumamos más 8 folders, y 3 folders más con croquis y planos del ejido y del pueblo de Cuautepec. Hubiésemos tenido mayor efecto y mejor efecto en los aspectos culturales. ¿Por qué lo menciono? Porque si nos hubieran registrado desde hace tiempo, con estos datos que hemos otorgado anteriormente, ya no hubiéramos sufrido. ¿A qué voy con esto de que no hubiésemos sufrido? Porque la alcaldía es parte muy importante que siempre está dentro de los pueblos y no los deja trabajar. No fue así. La alcaldía no nos apoyó durante todo el año que estuvimos llevando eventos culturales, todo lo hicimos por parte del pueblo, y es importante que también las alcaldías se pongan a trabajar con los pueblos, no nos hagan a un lado, nos tomen en cuenta. Yo creo que es importante mencionar que pues ahorita actualmente el registro nada más están reconociendo a 50 pueblos y los demás somos 168 pueblos y 88 barrios. ¿A dónde estamos? ¿Dónde está el listado de todos los pueblos que se habían entregado anteriormente, el catálogo?
Yo creo que, bueno, eso es parte de nuestra inconformidad, yo como pueblo y representante de pueblo, y hablo también a nombre de los demás pueblos, que no es posible que nos sigan poniendo candados. Es importante mencionar que hemos cumplido con la CEPI, con la carpeta histórica de nuestro pueblo para lograr el registro como pueblo originario, para poder ser reconocidos. El registro de los pueblos debe de ser culturalmente adecuado y tener como finalidad el reconocer nuestra calidad como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como está manifestado en la Constitución. Se han sumado pueblos de diferentes alcaldías, debido a que no se les ha otorgado el lugar y el respeto que se les tiene como pueblo y barrio originario, a lo que proponemos garantizar la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones públicas, reconocimiento de los consejos y representantes de los pueblos originarios ante las autoridades competentes. La territorialidad y la autonomía es reconocida por el gobierno, sea reconocida. La representación de atención de los pueblos de cada alcaldía sea dirigida y representada y reconocida por los mismos pueblos que están dentro de esa área. Y generar un apartado especial para los pueblos originarios como bien inmaterial. Todos tenemos cultura, todos tenemos historia. Debe de ser un bien inmaterial para la Ciudad de México y para todos los pueblos. Los pueblos y barrios originados y comunidades indígenas residentes hemos sido considerados en eventos llevados a cabo por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el INE, y por el Congreso Constituyente. Ha sido un gran trabajo para los pueblos que participamos en ese cambio que se llevó a cabo para lograr las acciones afirmativas. Ya muchos ya saben en referencia a las acciones afirmativas, para que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México para cargos de representación pública, política, electoral, donde ya quedó establecido en la reforma electoral. Nuestros pueblos originarios son una fuente de patrimonio cultural en fomento y conservación. Queremos reforzar nuestra comunidad histórica con el acta de carácter público que debe de expedirse al finalizar el proceso del registro, donde se nos dará la seguridad jurídica como pueblos originarios ante cualquier instancia pública, jurisdiccional o privada. Respecto a la mexicanidad, como parte importante de nuestros pueblos, ya que es nacionalismo tradicional, donde exalta los valores, la identidad, la herencia espiritual y la cultura en su filosofía y cosmovisión, que se ha mantenido a lo largo de miles de años con sus usos y costumbres del pueblo mexica y que es una herencia de los pueblos de la náhuatl. Debemos de tomarlos en cuenta también. De la misma manera, la medicina tradicional prehispánica mesoamericana, la cual se ha practicado de tal forma que en la actualidad es parte fundamental de los pueblos, debido a que es usada tradicionalmente, ancestralmente y complementariamente para recuperar saberes y prácticas aplicadas en beneficio de la salud. Recordemos que ambas forman parte muy importante de nuestros pueblos originarios y son los que también vamos de la mano. Es necesario su reconocimiento legal como tales, junto con los pueblos originarios y los hermanos indígenas y los hermanos afromexicanos. Agradezco a los pueblos presentes que forman parte de Pueblos Norte de la Ciudad de México, al Consejo del Pueblo de Cuautepec aquí presente, a invitados especiales, que por ahí ya vi que hay algunos invitados especiales y pues desafortunadamente no pudimos mencionarlos, pero al rato los mencionamos a cada uno. Y la representación de la mexicanidad y la medicina tradicional de los pueblos indígenas y afromexicanos y público en general. Muchas gracias por escucharnos y seguir dando pasos hacia adelante de esta gran lucha por el reconocimiento, por el bien de todos, como dice el presidente, primero los pobres. Muchas gracias, Tlaxocamati.